Buenos días, soy Graciela Bragañolo, soy coordinadora del área de psicoterapia cognitiva y comportamentales del Colegio de Psicólogos y soy directora de la especialización en psicoterapia cognitivo-conductuales en la Facultad de Psicología de la UNR. Estamos aquí con Griselda Santarelli. Griselda es especialista en salud colectiva y comunitaria, y es docente de la especialización y miembro del área también. Así que nos vamos a hablar sobre prácticas de prevención y promoción de la salud. Buenos días a todos. Para dar inicio hoy a la capacitación, justamente la titulamos Calidad de vida y prácticas de prevención y promoción de la salud, desde la perspectiva de las psicoterapias cognitivas conductuales y desde la perspectiva de salud integral y salud colectiva. Es importante tener en cuenta, para poder nosotros como agentes de salud trabajar con la población, cómo está organizado el sistema de salud en nuestro país. Porque eso nos organiza y nos ubica en un contexto para saber cómo determinamos y cómo acceder a algunas necesidades en relación a las problemáticas que se puedan llegar a presentar. El respaldo que tenemos como país de difusión de salud es la Organización Mundial de la Salud, que es importante tener en cuenta y tener conocimiento, saber que es la institución perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, dedicada especialmente al trabajo de salud mundial, creada en 1948. La sede se encuentra en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde también existe una sede de la ONU. Hay 124 Estados miembros, nuestro país es uno de esos Estados miembros, y el director general desde el 2017 es el señor Teodoro Navallar, no soy buena para el idioma, pero bueno, Grasberg Schertz, él es investigador, es político en Etíope, y es de la República Democrática Federal de Etiopía de África. Hay que tener en cuenta cuáles son algunas de las acciones de esta organización, que es una de ellas la clasificación internacional de enfermedades, la implementación de medidas sanitarias, la asistencia a países menos avanzados, vacuna, provisión de agua y demás. Es importante tener en cuenta que tiene la facultad de decretar una emergencia sanitaria. Todos sabemos y es de público conocimiento lo que hemos atravesado en el 2020 y el 2022, hasta el 5 de mayo del 2023, donde se declara el alta de la emergencia sanitaria. La Organización Mundial tuvo y tiene la facultad para hacer esa declaración, y todos los países es como que tenían que ir adecuándose a las implementaciones, digamos, de la emergencia. Cada uno también pensando en el contexto que nos desarrollamos, ¿no? ¿Cómo define la salud la organización? Que es un estado completo de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. También tiene la definición de salud mental, que es importante tener en cuenta, que es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a la comunidad. Esta definición se reafirma en junio del 2022 en la conferencia de Estocolmo, una conferencia que se promovió en relación a los problemas climáticos y todas lo grave que puede ser la cuestión climática en relación a la salud mental. Es ahí donde todos los estados que se reunieron plantearon la preocupación y como de alguna manera la exigencia de la Organización Mundial a que los estados tomen en cuenta esto y empiecen a trabajar sobre todo el tema de salud mental. Y quiero destacar, el inicio de cuando empieza a hablarse de salud mental. Está, de alguna manera, el pionero más allá de la historia que lo impulsa, es Sigfrid Boswell,
sobre todo aparece este término en 1908. Lo primero que él habla de higiene mental, que es el conjunto de hábitos que permiten a una persona gozar de salud mental y estar en armonía con su entorno sociocultural. Él lo define de esa manera, inclusive en 1909 funda el comité, digamos, de higiene mental, donde muchos profesionales y de la salud mental en ese momento acompañan, y es ahí donde se empieza a generar este trabajo a nivel mundial también. Vamos al sistema de salud en Argentina después de hacer, digamos, ubicarnos en contexto y cuál es nuestra línea de trabajo. Es importante tener en cuenta que el sistema de salud en nuestro país está fragmentado, está compuesto por 3 subsectores. Uno es el público, el de la seguridad social y obras sociales, y otro es el privado. Además de ese subsector, aparecen otros subsectores que se dividen en lo nacional, lo provincial y lo municipal. Nosotros acá tenemos el ejemplo de nuestro país, digamos, de nuestra provincia. Tenemos toda la parte pública, la parte hospitalaria y demás a nivel provincial, pero también la parte pública funciona a nivel municipal en Rosario, como en todos los municipios, ¿no? Hay algunos municipios que solo tienen referencias provinciales, pero también tienen referencias municipales, y algunos que no tienen municipalidad, que tienen presidentes comunales o intendentes, ¿no? Pero también hay organizaciones para poder asistir la salud de la población. Y después está todo lo privado, que está vinculado a la salud que uno puede pagar. También está el tema de la seguridad social y demás, que tiene que ver con las obras sociales vinculadas tanto a la nación como a la provincia y diferentes entidades. A su vez, todos estos niveles de atención, todos estos sectores de atención tienen el eje de trabajo, son 3 niveles de atención: el nivel primario, el segundo nivel y el tercer nivel. El primer nivel es el que está más cercano a la población, es el nivel donde, sobre todo en este momento y hace un tiempo esta parte, se pudo lograr que sea el primer contacto de atención de la población y sea la vía de inicio, sobre todo en la actividad pública, para que la persona pueda asistir su salud. El segundo nivel ya tiene instituciones de la salud con internación y servicios como más específicos, más especializados. Y el tercer nivel son todas las instituciones que están equipadas para alta complejidad. Fíjense que aquí hay un cuadrito donde cómo está organizado y es lo que se estima y lo que se atiende. El 85% de la atención de la población es en el primer nivel, que es la atención primaria. El segundo nivel, que sería el 15% de la atención, digamos, que tiene que ver con lo especializado, y aparece la cuestión hospitalaria, donde la idea es que se atienda, que uno, si trabaja bien en el primer nivel, tratamos de que todos los otros niveles no llegue a la población. ¿Cómo se comunican estos niveles? Por el sistema de referencia y contrarreferencia. Este es una manera, digamos, la capacidad operativa de cómo se comunica, digamos, cuál es la comunicación, que tiene que ver con la red, en realidad. La red es un sistema que puede ser formal o informal, es un sistema solidario. Generalmente uno apunta que cuando uno esté trabajando tenga que ser formal y que todo funcione de alguna manera con la referencia y la contrarreferencia de manera óptima. Pero bueno, si no tenemos la vía formal, podemos apelar por la vía informal. Por eso se plantea como un sistema solidario. Y después tenemos, en el caso de las emergencias o derivaciones, un sistema de ambulancia y una central operativa. El ejemplo, bueno, doy el ejemplo para la provincia de Santa Fe, o de la ciudad de Rosario, que es el CIE, que es el Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria. Y vamos a la estrategia de atención primaria de la salud, que bueno, todo esto de los niveles, de esta organización y demás que se ha venido trabajando,
con la crisis del 2001, es donde de alguna manera se hace esta puesta, digamos, de trabajo y que está vinculada a la atención primaria de la salud, que no está vinculada solamente al primer nivel de atención, porque todo el mundo lo centraliza en el primer nivel de atención, sino que es transversal a todos los niveles. La estrategia está integrada por los problemas de salud, de los procesos de salud o enfermedad, atención de las personas y del conjunto social, a través de la asistencia, la prevención, la promoción de la salud y la rehabilitación. Entonces, no importa dónde trabajemos como agentes de salud, lo importante es justamente tener esta mirada ampliada para poder intervenir. La misión es extender el sistema de salud a la integridad de los hogares, permitiendo conocer la realidad social y sanitaria. Yo a eso lo llamo visión de realidad. Cuando uno se empieza a entrenar, empieza a hacer un trabajo, digamos, con una mirada más ampliada, más allá de las disciplinas, más allá, hablamos con Graciela, más allá de las corrientes que nosotros deseamos trabajar. Lo importante es justamente poder tener esta capacidad de poder proyectarnos al interior de los hogares a través de la intervención que nosotros vamos a realizar, porque eso nos va a permitir ser mucho más objetivos para trabajar con las personas. Por eso, y es transversal a todos los niveles. En la parte pública como privada, ¿no? Hay servicios que es para atención en sala. Entonces, bueno, el contacto que esa persona puede tener para hacer una buena intervención también aplica a poder hacer no solamente la asistencia, sino algo de prevención y algo de psicoeducación, que tiene que ver con la promoción de la salud. Y acá vamos, a nivel básico, el inicial de atención es el primer nivel, garantiza la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida de las personas. Una persona que ingresa al sistema de salud tiene garantizado la asistencia. Cuando la persona es admisionada, vamos a la parte pública, admisionada al sistema de salud, que hace la apertura para el primer nivel, esa apertura la tiene para toda la vida. A veces hay gente que en el camino de su vida consigue trabajo y demás, entonces pasa a la instancia privada. Pero no quiere decir que porque pasa a la instancia privada cae en su historia clínica en la atención pública. Queda activa y cuando la persona, si en algún momento de la vida vuelve a caer en lo privado, puede retomar lo público. Hoy igualmente hay una conexión importante con los programas de registro y demás, que eso nos permite saber en qué instancia está la salud de esa persona, si está en lo público o en lo privado. Eso también está bueno porque lo que nos permite es organizar más el sistema de salud y no desbordar los sistemas de salud. Que es esto de regular los flujos, justamente. Y bueno, y como decía antes, comprende las actividades de promoción de la salud, que tienen que ver con la educación para la salud, la prevención, la asistencia sanitaria, mantenimiento de la recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo social. Vamos a los sistemas de registro, que me parece importante, más allá de donde trabajo, que sepan que existen estos sistemas, porque son sistemas oficiales a nivel nacional, provincial y también en este momento la Municipalidad de Rosario también trabaja con estos sistemas. El sistema nacional es SISA, la realidad, que es un sistema integrado de información sanitaria en Argentina. Después está el de la provincia de Santa Fe, que es la sala de situación, SACIPRO, que se utilizó muchísimo durante la emergencia sanitaria. Y el primer nivel de atención tiene este sistema que es SICAP, que es un sistema de atención primaria. Un sistema que se viene trabajándose bastante, que fue implementado en un momento y la verdad es muy útil y se viene aceitando y trabajando, porque hoy no solamente se trabaja en lo que es la región de Rosario, sino como que es de la provincia también, muchas localidades del interior y demás. Es como que bueno, empiezan a poder registrar, a tener usuarios, por medio de capacitación, formación. Yo como siempre esta frase que en realidad me la dijo un médico que es amigo, colega y que para mí es muy respetado, que es el doctor Rabia, en realidad siempre me decía, lo que no se registra no se dice, siempre lo recomiendo.
porque es muy importante, sobre todo en salud, porque como dijimos al principio, la historia clínica de una persona es el documento de su salud y es importante que haya un registro. Y también nosotros los psicólogos tenemos que registrar, tenemos que saber registrar las historias clínicas, tenemos que documentar el estado de salud de la persona. Acá doy el ejemplo, digamos, de cómo está organizado el sistema de salud en nuestra provincia. Está organizado en esta gestión 5 regiones. Digo en esta gestión porque estamos acá al límite de que va a cambiar la gestión a nivel provincial y quizás esto también pueda llegar a cambiar. La gestión anterior hablaba de nodos, esta gestión habla de regiones. La región está dividida en 5, en la salud, digamos, la provincia está dividida en 5 regiones. Una es la región Reconquista, Rafaela, Santa Fe, que son los lugares de referencia, ¿no? La región de Rosario, que no tiene que ver con Rosario, sino con todo el área de referencia. Y la región Salud de la Autónoma. Fíjense que ahí está marcada en color en el mapa. Abarca toda esa localidad. Y la salud mental, ¿cómo pensar cómo estamos acá en la salud mental, sobre todo en los sistemas tanto públicos como privados? Acá lo importante, yo apelo a la ley, en el marco de la ley de salud mental, la 26.657, se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la comprensión de los derechos humanos y sociales de toda persona, y el Estado reconoce a la persona por padecimiento mental, entre otros, el derecho a que dicho padecimiento no sea considerado un estado inamovible, inmodificable. ¿Qué tenemos que saber sobre el encierro? La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y solo puede llevarse a cabo cuando hay aportes y beneficios terapéuticos. Yo digo esto siempre. Yo trabajé muchos años en lo que es la atención primaria y de salud pública y es importante tener en cuenta que todas las personas que trabajamos en el primer nivel de atención, y yo creo que este servicio lo tiene que ser pronta como primer nivel de atención, tenemos que agotar todas las intervenciones, todas las posibilidades como para justamente acompañar a una persona en su salud mental, salud integral. Después, digamos, si no podemos, agotando todas las posibilidades, evaluamos que necesita un espacio como para poder transitar y seguir el tratamiento, ahí es donde podemos operar estas otras posibilidades. Yo creo que estas decisiones son importantes siempre también tomadas de manera interdisciplinaria, no quedarse solo en este tipo de información. En esta y en cualquiera, no digo solamente en esta. Creo que el trabajo interdisciplinario también es un eje y es algo que tenemos que promover, no quedarnos en zona de confort. Yo estoy en el consultorio, el paciente, la persona me está hablando de, no sé, de que va del clínico, va al psiquiatra y demás, y verlo como algo lejano. No, en realidad está bueno pedir el contacto, comunicarme, anticipar a la persona que voy a hablar para poder mejorar la estrategia de prevención. Los tratamientos que recomienda la Organización Mundial como tratamientos de avanzada para poder intervenir a la población y más en poblaciones vulnerables y demás, porque yo creo que hoy estamos todos atravesados por una situación muy crítica, no importa el contexto, no importa, digamos, los contextos, todos los contextos hay situaciones vulnerables. Las terapias cognitivas conductuales o también una de las terapias que se recomienda en la Organización Mundial, la técnica conocida como la sensibilización y reprocesamientos por movimientos musculares. Y también apela a las medicinas complementarias, porque es muy importante también tener conocimiento, porque uno de los puntos que hay que tener en cuenta es cómo ha vivido el sistema sociocultural donde una persona ha atravesado su vida. Porque, como hacemos la primera escucha, cuando tenemos que evaluar o tenemos que pensar en un diagnóstico, todo eso es importante. Por eso, para eso yo también
también sumo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, tener en cuenta lo que es la psicología comunitaria. Como buena especialista de comunitario, les voy a dejarlo en casa. La psicología comunitaria es la ciencia que estudia la psique de una población comunitaria, planteada, ejecutando acciones preventivas y de cambio social. La característica es esto: está orientada a la solución de problemas y optimización de recursos. Y los principios de la psicología comunitaria están en la autogestión de los sujetos que constituyen el área de estudio, el centro de poder o empoderamiento recae sobre la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Yo trabajo en un espacio en este momento donde trabajamos en formación continua con operadores clínicos epidemiológicos, que bueno, son todos médicos o estudiantes de medicina avanzado, y donde siempre les planteo que hay que tener mucho cuidado con la palabra empoderamiento, porque se utiliza a veces, sobre todo desde el lugar del derecho, y en realidad en salud es importante tener en cuenta no solo el lugar del derecho, sino la responsabilidad, porque lo que nosotros, digamos, aplicado en la psicología comunitaria, es empoderar a las personas, educar a las personas para que justamente aprendan a cuidar su salud, en realidad. De que justamente el derecho a la salud que tienen, que lo hagan justamente autónomo, ¿no? Y después está la unión entre la teoría y la práctica, que es muy importante porque en realidad todos los conocimientos que como agentes de salud podemos obtener, porque ustedes están capacitados, están teniendo un montón de recursos, de herramientas y demás, pero después tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces, para llevarlo a la práctica tenemos que pensar en el contexto y en esa persona que justamente trae un bagaje importante de su historia, en el cual cuenta cuando tenemos que pensar un diagnóstico o una intervención. Por eso acá yo al final pongo cada país de América Latina o en cualquier lugar del mundo, según las políticas públicas y economías y sociales que tienen, nosotros tenemos que adecuar todo eso, todos esos conocimientos. Por eso tenemos que pensar no solamente global, sino también local. Y pensar el contexto como un aliado para nuestras intervenciones. Y acá esto es importante tener en cuenta. El desarrollo biopsicosocial, yo también le agrego lo espiritual de las personas, va de la mano con el medio social en el que crecen, en el cual influye tanto el nivel individual como el nivel de relación con las demás. El contexto en el que se haya desarrollado una persona que nos consulta es necesario conocer. ¿Cómo vamos a llegar a ese conocimiento? ¿Cómo podemos conocer y reconocer, digamos, ese lugar donde una persona se desarrolla? Está vinculado a los determinantes sociales de salud. Yo acá esto ponía decir, bueno, vuelvo a la visión de la realidad, que es un término que yo utilizo mucho, porque tiene que ver cómo nosotros, sentados en un escritorio, podemos conocer a una persona, ¿no? Porque uno dice, tengo que ir al hogar, tengo que caminar, ir a la ciudad donde vive, no hace falta. Si nosotros necesitamos primero saber encuadrar bien la intervención. Después, bueno, cómo podemos definir el problema, tener claro qué problema nos trae. Diseñar una estrategia terapéutica, porque eso nos permite no patologizar. Pero para eso, en realidad necesitamos saber escuchar sobre todo. Pero bueno, está vinculado a todos los determinantes sociales de salud, que fíjense que la Organización Mundial también lo toma en un momento, sobre todo en el 2007, y lo definió que el estado de salud y el bienestar de la población dependen de estos determinantes sociales de salud, y aparece justamente que tiene que ver con la condición de una persona cuando nace, crece, se alimenta, vive, cómo se educa, cómo trabaja, cómo se divierte, cómo envejece y cómo muere. Yo acá presento un cuadro comparativo para que ustedes tengan en cuenta la importancia de los determinantes de salud. Hay 5 modelos. El primer modelo lo define Lalonde, que termina siendo el más importante, más allá de que fue el primero y todos los que estudiaron después, porque justamente
sobre la salud de los canadienses. Había una situación muy crítica en esa época y en 1974 él presenta este modelo donde, porque es importante, porque él habla de los estilos de vida, el ambiente y los sistemas sanitarios. Después, bueno, Julio French lo toma también, que la donde fue ministro, digamos, de Canadá, ministro de Salud, si bien es abogado, fue ministro de Salud, y muy conocido por todo lo que hizo y han tomado lo de él a nivel mundial. French es mexicano, Pedro Luis Castellano es venezolano, Will Ted es del Reino Unido y luego la Organización Mundial presenta su modelo, ¿no? Dice que estos modelos, los puntos importantes, los determinantes de salud para tener en cuenta cuando uno tiene que trabajar con alguien, con una persona, es el medio ambiente, que son los factores de salud externos, digamos, al cuerpo humano, los estilos de vida, el conjunto de decisiones, cómo una persona se mueve y qué es lo que decide sobre su vida, la biología humana, que está vinculada a la herencia genética, y después los servicios de atención, que está vinculado a los servicios públicos comunitarios de atención de salud. Los determinantes son factores que influyen en la salud de los individuos, tanto individual como colectivo, e interactúan en diferentes niveles de organización y establecen el estado de salud de una población. Yo acá les presento el determinante, esto, digamos, cómo lo ha pensado Lalonde en ese estudio que él hace, epidemiológico, y él aparece y pone ejemplos, ¿no? El medio ambiente, el estilo de vida, la biología humana y los servicios de salud. Fíjense acá en este cuadrito para el comparativo, que yo lo presento porque es muy importante para que quedemos pensando, ¿no? Y sobre todo porque nos quiero impulsar a que intervengan teniendo en cuenta estos determinantes. Que ser psicólogo no nos excluye de pensarlo de esta manera también. Fíjense la herencia genética y los estilos de herencia genética, los estilos de vida, el sistema sanitario, el entorno, la importancia que tiene el estilo de vida de una persona y cómo atraviesa la vida en el punto de que supera, digamos, los problemas y las enfermedades a la cuestión de la herencia genética. Si nosotros trabajamos pensando en los estilos de vida, cómo prevenir, cómo educar para la salud y demás, los sistemas sanitarios se fortalecerían en ese punto, podríamos disminuir muchísimo el tema de las enfermedades, de todo tipo. Por eso acá están los fundamentos para intervenir. ¿Por qué es tan importante? Porque, bueno, reducir las inequidades de salud, mejorar la salud y el bienestar, promover el desarrollo saludable, alcanzar las metas de salud deseada en general, y es necesario para no patologizar. La perspectiva de trabajo en salud, yo sugiero y pienso que debería ser desde la perspectiva de salud integral. Y sobre todo, lo apunto a nosotros los psicólogos porque muchas veces nos quedamos según las corrientes rígidos en la cuestión de la psicología y de la emocionalidad y demás. Y bueno, hay un montón de cosas de la vida de una persona que está atravesada y que influye sobre todo en el estado de ánimo, en nuestra vida, en cómo nos manejamos. Y hay cuestiones que están dentro del cuidado, hay otras que no, y además por tener conocimiento nos habilita a, como dije en un momento, no patologizar. Vamos a nivel local, que es importante hacer esa lectura a nivel local, porque la lectura de la realidad y contexto donde una persona se desarrolla es lo que a nosotros nos va a permitir hacer una intervención sumamente objetiva. Tiene que ver con esto, tener conocimiento del contexto, sirve para conocer principios, valores, creencias, economía, costumbres, que influyen en la vida de una persona y en la salud sobre todo. ¿Cómo se hace? Como les dije antes, sabiendo escuchar y preguntar. Generalmente yo les muestro, nosotros escuchamos para preguntar. Yo a veces pongo el ejemplo nosotros encontramos a alguien y le decimos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien?
Le preguntamos y respondemos. No podemos hacer la pregunta y escuchar lo que el otro nos dice. Por eso es tan importante escuchar, porque a través de esa escucha podemos hacer una muy buena pregunta. Y eso nos permite explorar el entorno y el contexto donde una persona desarrolla su vida. La escucha activa tiene que ver con esto, que es la piedra angular de cualquier proceso de comunicación. Consiste en demostrar a la persona que lo entendemos, que ponemos nuestra atención en comprender su situación. Nosotros cuando escuchamos activamente, escuchamos estar mirando como momificado, ya ese estado de momificación, sino justamente acompañamos con lo gestual, con una mirada, acentuando como que bien, y esto lo digo de manera presencial o telefónica, porque a veces creen que la gente, telefónicamente el estado de momificación se sabe, porque la persona generalmente dice, ¿me estás escuchando? Si la persona dice eso, quiere decir que nosotros no le dimos nunca señales de vida. Entonces hay que estar atentos y ser, yo digo, más que empáticos, amorosos. En la amorosidad nos permite el trato humanizado. Si me la permitiste, sí, por favor. Antes que sigas con el tema de las preguntas, nosotros tenemos que tener en cuenta, y Griselda esto lo trabaja muy bien, que los distintos ámbitos socioeconómicos y culturales tienen distintos códigos de lenguaje, distintos códigos de convivencia, distintas formas de comer, de convivir, de hacer pareja, de criar a los hijos, de encarar los procesos de enfermedad. Tienen distintos hábitos. Nosotros, sin darnos cuenta, hablamos siempre con los códigos de clase media con un cierto nivel de educación universitaria. Y no registramos que de esa manera hablamos a todo el mundo. Entonces, por eso es tan importante esto que dice Griselda de aprender a escuchar y aprender a hacer preguntas y no dar por supuesto que para los que nos están escuchando significa lo mismo que para nosotros, familia, pareja, crianza, ir al médico, elaborar la comida, con quienes duermen, están durmiendo todos en una misma habitación, tienen habitaciones para cada uno. ¿Cómo es esto? Yo he tenido, recuerdo una colega con la que compartí un posgrado, que era de otra provincia, de familia árabe, compartimos una maestría, o sea, una mujer con un alto nivel académico, y era de familia árabe, y ella nos contaba que cuando el padre de sus hijos entraba a la habitación, ella se ponía de pie, porque era el padre de sus hijos, y a nosotros nos resultaba tan curioso, digamos, como costumbre. Esa y muchas otras que nos contó. Digo, la cosa que no necesitamos decir, esta persona está en un barrio vulnerable y entonces tenemos que entender los códigos distintos a los nuestros. Puede ser una persona árabe, una persona hebrea, puede ser una persona afro, digamos, de lo que fuera. Pero tenemos que explorar en lo posible, escuchar y explorar y no dar por supuesto que hacen, dicen las cosas igual que nosotros. Sí, y aparte de esto que dice Graciela, que es importante, y por eso yo insisto mucho en el tema del contexto, como un determinante inclusive de salud y demás, por esta situación, porque lo podemos pensar desde otras culturas, inclusive que tiene que ver con países y demás, pero en Rosario, si yo lo divido en sectores y demás, tenemos un montón de culturas diferentes. Sí. Si uno va a zona sur, al norte y demás, a un espacio, a uno de los sectores muy vulnerables, nosotros popularmente decimos la villa, el idioma que manejan es muy diferente de lo que manejamos nosotros, que estamos acá nomás. Entonces uno sentarse y escuchar para aprender a explorar y decir, bueno, no porque voy a hablar igual, pero en realidad lo que yo tengo para decirle o cómo acompañarlo en su salud, para justamente hacer la educación y una buena consejería en salud, tengo que justamente escuchar para que el otro pueda incorporar lo que yo quiero transmitir. Y agrego esto de decir que está bueno lo que dijiste, porque una de las cosas que siempre digo es como que para cerciorarme que lo que digo, el otro me lo está tomando, nosotros generalmente, ¿qué decimos? ¿Me entendiste? Y en realidad ahí nos ponemos en un lugar y lo subestimamos, en realidad, porque
el otro me pudo haber entendido perfectamente, o muchas veces puede ser que en realidad yo no me expliqué bien. Entonces no es lo mismo decir, ¿me expliqué bien? Y si la persona me dice, ahí se anima a decirme, y no, la verdad que no la entendí. Bueno, perfecto, vamos de nuevo. Entonces se lo dibujo, le digo, agarra papel y lápiz, tomemos nota. A ver, ahora me expliqué bien y volvemos. Porque en realidad nosotros, para justamente empoderar la salud del otro, es eso lo que tenemos que hacer, es transmitir un mensaje que el otro justamente lo incorpore, enseñar. Porque muchas veces nos ponemos en un lugar de saber y transmitimos como si estaríamos en un congreso, que a veces ni en un congreso los colegas no entienden. Entonces, siempre tenemos que, el lenguaje tiene que ser un lenguaje simple, cálido, pero sobre todo que se entienda, que se transmita lo que queremos. Y también usar el estilo Roger. ¿Quisiste decir tal cosa? Yo entendí bien, vos me quisiste decir tal cosa. También apelar a eso, pero siempre como, a ver, me pongo yo en juego mi forma, porque yo los escucho y a veces digo, de los médicos, yo trabajo con muchos médicos y siempre les digo, paramos acá, volvamos de nuevo. Porque claro, tienen tan incorporados algunos términos que lo dicen muy técnicamente. Y a veces la persona dice, yo me acuerdo de trabajar en el centro de salud, venían a mi consulta y no le entendí mucho al médico, me dio vergüenza preguntarle. Yo te decía, vamos a tocarle la puerta. Vamos a tocar y que te explique. Entonces, el doctor vinimos porque no se explicó bien, no lo entendió. No se explicó. Vamos a explicárselo de nuevo, bueno, agarramos el papel, ¿verdad? Y eso es lo importante. Y le puede pasar a una persona de la villa, le puede pasar a la del centro, le puede pasar a la del vecino, le puede pasar a mí. Y muchas veces la gente, cuando va a una consulta, ya sea cualquier consulta, la gente que consulte, el consultante viene porque padece algo. Entonces, generalmente llega abrumado por la situación. Y está tan abrumado que está estresado. Entonces, muchas cosas no las incorpora, no porque no puede, porque está mal, porque está angustiado, porque está abrumado. Entonces, por eso es tan importante anotar, mandar. Nosotros, bueno, no somos médicos para hacer una receta, pero sí somos agentes de salud para poder describir si le queremos dar una indicación. Yo muchas veces digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, yo te voy a dar por escrito, a ver, ¿qué vas a hacer a la mañana? ¿Qué vas a hacer a la tarde? ¿Qué vas a hacer a la noche? A la mañana puedes hacer esta técnica, a la tarde, y se va con un alivio, porque en realidad algo se lleva para poder seguir trabajando su salud mental, su salud emocional. Y vamos a la pregunta, como decía Graciela, ¿de qué se trata la pregunta? Es una técnica, es para explorar, en realidad. Explorar y tener más información de cómo esa persona vive y se desarrolla su vida cotidiana, en su contexto, esto de la religión. La religión. Hoy esta mañana hablábamos mucho de eso con los estudiantes de psicología. Yo digo, es como que la gente a veces se pone a discutir, sobre todo en salud mental, con el paciente por la religión. Si está, a ver, no, pareciera que no hay que creer o no. A ver, hay que respetar. No hay que creer o dejar de creer, hay que respetar. Podés creer en lo que quieras, podés creer en nada, pero hay que respetar. Y hay que interiorizarse. Y para eso, como dicen, hay que preguntar, explorar cautelosamente y demás. Y si me quedo con duda, estudio. Yo he estudiado de todo tipo de religiones, me ha llegado un montón de personas que me han dicho, ¿y de qué se trata? Hablan los musulmanes, ¿qué hacen? ¿Cómo es? Y lo tenés que, porque si no, no podés acompañar en realidad. A mí, bueno, a mí me pasa con mi esposa dominicana. Y allá la costumbre de ellos es cuando alguien llega o sale, pedir la bendición. Bendición mamá, bendición papá, papá, mamá y de usted. Y cuando yo llegué a ver a mi suegra, hola suegra, Claro. y llegó un momento en que me sumé a esa bendición, digamos, y mis hijos, que son más argentinos, ya se sumaron también. Hola, perdón, bendición abuela, bendición mi hijo, bendición. Y obviamente, digamos, esta cuestión transcultural que tienen a mis hijos, de hablar con el tú, incluso a veces vos, tú, hace un poco lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? Y esta cuestión también de religión, porque eso viene de la bendición de la mamá, de un seme cuando salgo, que bueno, en alguna cultura está, en nuestra, no mucho, pero... Y en
discusión de la educación, del respeto al otro. Hoy estamos en una situación bastante violenta en cómo nos comunicamos. Y creo que, bueno, a veces se ha desestimado tanto esto por cuestiones hasta religiosas y demás, y que vamos a todo lo otro, entonces es como que tenemos que ir llegando a un punto medio. Mira, esto que decís de lo de usted, yo tengo mi particularidad de decir muchas veces a muchas personas usted, no me han cargado mucho. Cuando empiezo a trabajar en el centro de salud, el director que estaba en ese momento, yo le decía usted al director. Entonces todos me cargaban y me decían, ¿por qué decía usted? ¿Viste? Yo le digo usted. No le podía decir de otra manera, lo tenía tan incorporado que, bueno, y lo tenía que pensar. No es que, y no lo hacía porque, claro, venían también de una cuestión, mi cultura familiar, que tenían toda una cuestión ahí muy, a lo mejor, conservadora. Y uno lo hace naturalmente, pero claro, hasta que te escuche y te lo sanciona, como si sería algo irrespetuoso. Cuando creo que en algunas cosas, a ver, ¿dónde está? No digo que esté bien o mal, pero tiene que ver con que hay que respetar. Un poco asimétrica, ¿no? También el poder del doctor, el que no sabía. En este caso, de usted a mi suegra, que fue una bendición suegra, ya hablamos por teléfono, bendición suegra, tiene que ver con la cuestión de la persona mayor, la sabiduría, el aprendizaje, las cosas que nos puede enseñar, que bueno, por lo menos allá se sostiene de alguna manera en su país. Acá, bueno, lamentablemente quizás no mucho, ¿no? Tiene que ver con la cuestión de la ancianidad y cómo se ve al anciano como algo que ya no sirve, que bueno, no es así, obviamente. Sí, que hay que, exacto, esa visión de realidad que tenemos la tenemos que empezar a revertir y empezar justamente a hacer como un movimiento diferente, y creo que los que trabajamos en salud, por eso yo digo salud integral y agente de salud, tenemos que empezar a hacer como un movimiento de educación para la salud para modificar esos conceptos. Porque justamente hoy la jubilación es un pasaporte, pareciera, yo digo a mucha gente, te jubilás del trabajo, no de la vida, entonces como que tenemos que empezar a proyectar otras cuestiones, pero no es fácil por los conceptos, pero creo que es importante que todos empecemos, esto que vos decís que es como algo que empieza, como que se note, muchos lo pensamos de la misma forma. Yo inclusive trabajé mucho en telesalud en la pandemia. Fue tremendo ver muchísima gente mayor viviendo sola y demás, y como que ahí uno empieza a pensar como decir, bueno, no, nos tenemos que ocupar ahí también. No es solo la infancia, la adolescencia, no, es una etapa también que hay que ocuparnos, y que es tan importante y necesaria y con sabiduría para enseñarnos también. Bueno, una cosita más que también sí, dale. muy importante. Ellos allá tienen una comida que se llama el concón. El concón vendría a ser el arroz quemado de la olla, que se come, más se pide en los restaurantes. A mí no me gusta, pero acá sería cultural, arroz quemado no comemos, porque es el arroz de la olla, el último, pero digamos allá es cultural, y obviamente viene su cultura justamente de haber sido esclavos, o sea, los esclavos que comían las sobras, las ollas de sus amos. Pero allá, digamos, mis hijos les encanta el concón, por ejemplo, o el plátano frito, cosas así, que quizás acá en nuestra cultura, bueno, no lo hemos visto, y bueno, a mí me encanta estas mezclas, y que mis hijos se estén formando en estas mezclas por la parte de la ave. Pero ¿sabes lo maravilloso que contás? Que en la cultura de tu pareja, sí, es como que de generación en generación se va trasladando esta parte de la historia. Y que en nuestra cultura, en algunas cuestiones típicas, que yo me acuerdo de un trabajo, una investigación, no se traslada de generación en generación las cuestiones típicas y que tienen que ver con nuestra historia. Por ejemplo, esto hablamos de la comida, el locro tiene que ver con esa historia, y en realidad nadie cuenta cómo es el inicio de todo eso. En realidad, hoy la gente dice, se van al restaurante y pagan algo que es típico y demás, muchísimo, cuando en realidad yo vivía en el campo y cuando era chica venían los juntadores de maíz, y mientras los juntadores de maíz hacían todo el trabajo manual, otra parte carneaban el animal, y todo lo que restaba de las carneadas, los desechos de alguna manera, que eran las patitas de los cerdos, los cueritos y demás, todos estos hacían el roque, con
con todo lo que iban, pero como recolectando. Que era maravilloso. Nosotros, yo con mis hermanos éramos chicos, nos encantaba sentarnos con los computadores ahí porque era gente muy culta también, que venían a hacer ese trabajo, y nos sentábamos todos, no veíamos la hora que se arme el evento de contar el nombre. Y hay un montón de historias que se va perdiendo, no se cuentan. Y por eso yo digo otras culturas, que no digo en todas las provincias, porque hay provincias más del norte que se conservan algunas cuestiones y se trasladan, ¿no? Pero bueno, está bueno esto, también eso, ¿no? Por eso, respetar, conocer y que nadie se avergüence por lo que la historia que tiene, sino que justamente la pueda respetar y la pueda transmitir porque es un valor, la realidad. Bueno, y siguiendo con esto, como decíamos, cómo preguntar, con delicadeza, porque decíamos, bueno, ¿cuántos están en la habitación? Tenemos delicadeza, puede preguntar, ¿son muchos los que conviven? Y hay uno basamiento, ¿y cuántos ambientes hay? ¿Se pueden organizar? Nosotros en pandemia decíamos, claro, atendíamos a toda la población. Entonces atendíamos al que nos decía que tenía, no sé, 5 habitaciones, y bueno, imagínense, el protocolo de aislamiento era más fácil, ¿viste? Pero estábamos los que atendíamos porque teníamos un solo ambiente, y vivíamos en un hotel o 4. Y yo siempre, porque muchos decían, ¿cómo no? ¿Viste? Les decían, llegamos subestimemos, vamos a ver qué posibilidades tienen. Y recuerdo una situación donde me dice una chica, no, ya lo resolvimos, dice, armamos la carpa en la terraza. Estuvo genial. Porque esa gente lo respetó tanto, lo respetaba más, te voy a decir, que otras personas que tenían más posibilidades, y lo armaron en la terraza de su casa una carpa, otros en el patio, y bueno, y así fueron sorteando la situación del aislamiento. Y eso es lo importante. A ver, ¿qué tienen? Tenemos esto, bueno, armemos esto, y armemos esto. Y de esa manera uno puede lograr comprometer a la población a que se respete el protocolo de salud que queremos. Y no generarle frustraciones por una utopía de utilizar cosas que no existen. Claro, ¿qué vamos a decir? A ver, no, no podés, bueno, el mensaje estaba condenado a morir, porque en ese momento era muy difícil la situación. Sí, era la muerte. ¿No? Exacto, entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos? A ver, entonces nos van contando. Bueno, lo que nos van contando íbamos armando. Y todo el mundo que pudimos acompañar pudo resolverlo. Y de eso se trata. Por eso es despacito ver qué tenemos, qué no tenemos y demás, y respetar sus condiciones. Porque muchas veces calificamos que la felicidad está en función de tener mucho, o tener más lindo. Yo me acuerdo de un paciente una vez que me decía, y yo pensé que todo era una cuestión de espacio físico, porque tenía un departamento muy chiquitito y no sé lo que hizo para ir a vivir a un lugar muy grande. Resulta que cuando fue a vivir se termina separando de su pareja y terminaron viviendo todos un desastre, un lío, digamos, de afectivo. Y él me decía, yo pensaba que era una cuestión de espacio. Y no se trata del espacio, justamente. Hay un concepto sobre qué es vivir mejor, digamos. Vivir mejor generalmente en la cultura que circula alrededor nuestro es tener más cosas, la casa más linda, el auto más importante, mejor trabajo, y sin embargo, en los pueblos originarios de América Latina, el concepto no es vivir mejor, sino el buen vivir. Y el buen vivir tiene que ver con aquello que es bueno para la comunidad, con aquello que es bueno para la comunidad y sano para la comunidad, y para aquello que es bueno para la naturaleza. Sí, hoy se está como tomando mucho este concepto de buen vivir, tomado, digamos, de estas culturas, porque justamente se trata de eso, de aprender a vivir y atesorar lo que vamos construyendo y lo que tenemos en el contexto donde nos desarrollamos. Bueno, acá yo les presento algunos protocolos de intervención y registro. Yo, GC es mío porque lo fui diseñando en el hacer cuando arranqué a trabajar. Yo uno sale de la facultad y no tiene muchas herramientas. Y a veces nos encontraba, yo empecé a trabajar en pueblos del interior,
localidades muy chiquitas, lo que fui transitando por un montón de lugares donde, bueno, eso me habilitaba esto, a ver diferentes contextos, diferentes situaciones, entonces, y también cómo se presentaba cada persona, y están los que hablan un montón y están los que no hablan nada, y están los que entonces, ¿qué hacer? Contarnos y escuchar, como no era solamente eso, había que también algo teníamos que tener. Y bueno, y esto del registro para mí fue muy importante. Entonces, esto lo empezamos a armar con nuestra colega, inclusive. Y bueno, yo después lo fui modificando en función justamente de los determinantes sociales de salud. Bueno, este está vinculado más para cuando uno hace una entrevista a cuidadores, está vinculado a los padres o a alguien que esté a cargo de niños, ¿no? Y niñas. Bueno, preguntaba de datos, digamos, más sociodemográficos, después está el tema del motivo de consulta, para mí es importante esto, es decir, cuál es el problema que trae. Y después, bueno, empezar a hablar de los antecedentes. Antecedentes personales que tienen que ver con la historia, digamos, cómo vino, cómo fue gestado, los problemas de salud que aparecen en la persona, los problemas, digamos, a lo largo tanto del embarazo como de la vida de ese niño o niña, tanto del niño como persona, o la niña, o los adultos que acompañan. Porque el campo emocional de los niños lo comparte con el campo emocional de los cuidadores. Entonces, si hay una situación que para los cuidadores es dramática, y por añadidura quizá ese niño también lo vaya viviendo de la misma manera. Después también tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las patologías que ha transitado, que ha vivido más, agregué el COVID en esta última etapa, ¿no? Y laboratorio, porque bueno, yo ya le pienso a modo de investigación a futura de estos niños y niñas que están vacunados y demás, cómo será esa proyección, ¿no? Y después, bueno, el tema de las hospitalizaciones, que está vinculado al perfil que está vinculado a lo que es la biología humana, ¿no? Y después vamos también a los estilos de vida, a ver, con quiénes conviven, cómo se vinculan, cómo se relacionan, bueno, los hábitos que tienen también. Muchas veces consideramos que los niños, por ejemplo, yo hago acompañamiento y asesoramiento a cuidadores en relación a la crianza. Y esto que decía Graciela, uno cree que todos hacen lo mismo, y realmente no hacen lo mismo. Y hablo de todo tipo de familias, de todo tipo de rango, digamos, etario y socioeconómico. Entonces, todo te cuenta cosas extraordinarias, ¿no? Así que lo que parece natural termina siendo buscado, y en realidad la demanda es porque la escuela los volvió locos porque el niño no se porta bien. Y claro, después te empiezan a contar las normas de convivencia. Claro, no hay normas en realidad, o hay normas totalmente desordenadas, donde, bueno, la plataforma de lanzamiento, claro, no rige por algún límite. Entonces, bueno, hay que empezar trabajando lo más básico y lo más primitivo que parece que sería dentro de lo esperado, no hay que esperar. Por eso preguntemos para ver qué tiene cada parte. Y después, bueno, el tema del medio ambiente, que también es importante ver cómo se maneja y cómo es su sistema social. Yo cuento esta anécdota también porque, bueno, el tema de niños que venían con una cuestión muy panicosa, con mucho miedo, crisis de pánico, pediátrica, y claro, luego empezás a enganar, claro, en realidad vivían un temor intenso, más allá de la ansiedad y demás. Había un miedo lógico, porque eran niños que vivían en lugares muy vulnerables, donde de noche lo único que no podían dormir porque escuchaban las balas que caían arriba del techo, entonces vivían aterrorizados. Bueno, ¿cómo trabajar esa situación? ¿Cómo podemos hacer para intervenir para justamente disminuir el temor y poder generar más calidad de vida de ese niño que no viva con temor? Bueno, yo utilizo mucho las técnicas de visualización, entrenarlos de alguna manera para que, yo le digo, tengan estrategias de supervivencias mentales y puedan apelar a ellas cuando están en una situación crítica. Este es como sería uno de los protocolos, un cuestionario que yo lo titulé Historia Clínica de Salud Mental de Adulto, donde, bueno, hago varias preguntas como para justamente
ubicarme en contexto de esa persona, ¿no? ¿Quieren hacer una pausa o seguimos? Perfecto. Y vamos a las intervenciones en salud desde la perspectiva de salud integral y salud colectiva, que es lo que yo sugiero, ¿no? Lo sugiero yo, lo sugiero la organización. Hoy lo sugiere, hoy como que está dentro del esquema y demás, pero bueno, no es fácil a veces pensarlo de esa perspectiva. Bueno, una de las prácticas es la práctica asistencial, está vinculada al individual. Otra de las prácticas es la prevención y promoción de la salud, que es individual o colectiva, y también la telesalud, que la práctica de telesalud, que apareció, digamos, para nosotros parece que fue un hallazgo en la pandemia, parece como una práctica, pero es una práctica que se viene trabajando en algunas provincias de nuestro país. Está mucho más aceitado el sistema que en otros, y como que bueno, se impuso de alguna manera como una práctica durante la emergencia sanitaria. Y en otros países que ya se trabaja desde muchas perspectivas, ¿no? La práctica de salud, bueno, se refiere a un proceso donde combina conocimiento, acción y tomo de asistencia, la promoción y prevención de la salud. Incluye el hacer, el pensamiento, hábitos, creencias, valoraciones, sentimientos y toda una gama de comportamientos de todo profesional en relación a la comunidad. Tenemos que revisarnos nosotros justamente para no tener prejuicios al momento de trabajar, ¿no? Y tener en cuenta que el psicólogo en todos estos ámbitos, sobre todo en lo que es la parte de salud, está inserto como un especialista más dentro de lo que tiene que ver los niveles de atención primaria. Los niveles de atención, tanto primarios, secundarios como terciarios. Vamos a la práctica asistencial, se refiere a la atención de los problemas de salud en cualquiera de los niveles. Nosotros podemos hacer asistencia tanto en primer nivel, pero también en segundo nivel, en hospitalización, en tercer nivel. Aparece la visita domiciliaria como una de las prácticas y una de las asistencias, las articulaciones que nosotros podemos hacer con diferentes instituciones, y la telemedicina, porque aparece ahí el teleseguimiento como una de las intervenciones también que podemos hacer asistencial. Vamos a la práctica de prevención. Bueno, esta vez, no sé si ustedes vieron lo de Alma Ata, en algún momento lo han mencionado. Bueno, si no les sugiero que lo puedan leer, para eso lo pueden googlear, y tiene que ver con una de las conferencias de la Organización Mundial, y ahí aparece toda esta cuestión de la prevención que se está trabajando y se sigue trabajando, ¿no? Que es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar el riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un prejuicio eventual no se concrete. La frase popular, digamos, de más vale prevenir que curar. Lo que nosotros tenemos que invertir, tenemos que invertir mucho en prevención, porque bueno, justamente eso es lo que permite que los costos de todos los sistemas de salud bajen, y sobre todo si una persona puede estar prevenida, va a prolongar su vida y va a tener calidad de vida realmente. A su vez, las actividades de prevención se dividen en prevención primaria, secundaria, terciaria y paternal. La prevención primaria, bueno, como dijimos antes, es la estrategia que lo que hace es evitar la aparición de la enfermedad. Por eso es muy importante la prevención primaria, trabajar nosotros como terapeutas, como psicólogos. Es un trabajo que tenemos que hacer tanto en el consultorio de manera colectiva, podemos hacer esa prevención. Después aparece la prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz de la enfermedad. Por ejemplo, yo ahí en prevención primaria ponía el ejemplo de la vacuna, pensando en ese lugar. También una de las recomendaciones nosotros para poder prevenir, por ejemplo, conductas depresivas es la actividad física. Yo mucho le digo a los pacientes, le digo 20 minutos de movimiento y de tomar un baño de temperatura. ¿Por qué? Porque sabemos que tanto la actividad física podemos liberar endorfinas,
Y después está la prevención secundaria que, por ejemplo, las estrategias de detección, digamos, sobre todo estamos en el mes, digamos, rosa, de la detección precoz del cáncer de mama. Trabajamos donde estoy en uno de los proyectos de eso, donde justamente nosotros poder hacer esa detección precoz invita a que la persona puede llegar a un daño mayor de su salud, ¿no? No necesita una intervención quirúrgica, no necesita un montón de otras cuestiones que pueden ser mucho más perjudiciales. Sí. Por eso es tan importante promover eso también. Sí, incluso yo participo hace 5 años más o menos en una campaña de prevención del deterioro cognitivo con profesores de la Facultad de Psicología y bueno, se usa mucho lo que es la prevención primaria y la prevención secundaria. Claro. Yo estoy en un instituto de neurorehabilitación en donde podemos generar el tratamiento paliativo, pero digamos, detectando ciertas cuestiones por el olvido o esas situaciones, se recomienda la administración de pruebas neurocognitivas. Entonces, bueno, empezamos con un proceso ahí para, bueno, detectar si hay un deterioro cognitivo leve, para que, bueno, se pueda prolongar un poco más, ¿no? Obviamente porque si hay antecedentes de Alzheimer o de demencia es inevitable, pero sí hay posibilidad de prolongarlo con la estimulación cognitiva. Entonces, bueno, son herramientas. Perfecto, vos sabés que hay que trabajar muchísimo con ese tipo de detección precoz, sobre todo en neurocognitivo, por el tema del Alzheimer. Sí. Hay todo un movimiento donde justamente se está planteando de trabajar. Y como que bueno, pareciera que eso es partidario para lograrlo. Todos tenemos que trabajar. De hecho, yo participé de campañas de prevención, digamos, no de prevención, de promoción de la salud, en relación a la vida del Alzheimer con medicina. Y bueno, el neurólogo decía que están teniendo mucho más repercusión quizás en la salud mental y física de la persona, los tratamientos paliativos, la exploración cognitiva, que los farmacológicos. Entonces él decía, o sea, marcaba esto, hay que trabajar con el psicólogo y el psiquiatra en conjunto. Por eso es como el eje central de la salud integral es el trabajo interdisciplinario, como que una cosa no podemos hacerla sin la otra. Entonces, y es muy importante porque esto que vos dijiste, inclusive hacer promoción de la salud, hacer educación para la salud, es lo que nos permite justamente poder prevenir. Dar información a la gente, eso es empoderar a la gente, dar una herramienta. La campaña tiene esas dos instancias, se llama prevención, pero tiene la instancia de promoción, que es donde bueno, se reparten folletos a la comunidad con lo que son los factores protectores del cerebro y de la salud mental y física. Y bueno, habla un poco de lo que es el hábito del sueño, la actividad física, el fortalecimiento de los vínculos, una alimentación balanceada, las consultas médicas y psicológicas. Entonces, bueno, genial. Sí. Bueno, eso creo que bueno, es lo que uno. Es más como la comunidad, pero sí, también se puede hacer a nivel individual, a eso yo lo hago. No, y esto no estoy, sobre todo la prevención como la promoción van de la mano. Y no es privativo, no es individual o colectivo. Uno lo puede hacer de manera individual y lo puede hacer de manera colectiva. Y es el uno a uno y es lo grupal. Como que justamente de eso se trata la promoción. Que digamos, si bien como yo decía, todo lo que es la parte de la estrategia de prevención y promoción de la salud fue la estrategia que ingresa a nuestro país con la crisis del 2001, que en ese momento estaba Ginés, de ministro de Salud, y es bueno, y es el que promueve un poco un trabajo que se venía haciendo ya en otros países de Latinoamérica y demás. Y eso es lo que se quiso impulsar. Fíjate, en 2001, a esta parte, si nosotros hubiésemos hecho el trabajo de prevención, ¿sabes cuántas cosas estaríamos hoy con mucha más calidad de vida? El costo del sistema de salud sería mucho menor también, porque en realidad cuando llegamos a la enfermedad el costo es mucho mayor. Bueno, por eso yo mi trabajo es un poco concientizar y impulsar de que no se piense la asistencia y el trabajo terapéutico como esto de interpretar, no, porque se empieza a pensar mucho más ampliado, somos agentes de salud sobre todas las cosas. En cambio, no ser ese neutro que está en una escucha permanente sin devolución, que es un poco la imagen del psicólogo académico. Parece que pasa un tiempo largo que hay que salir de ese lugar del psicólogo cara de nada, sin semblante, digamos. Claro, ese estado de momificación que se llama, ¿no? Y sabes qué, esto que voy a decir es importante porque lo que uno tiene que salir es de la zona de confort. Exacto. Porque también tiene Y que
quietarse un poco. Hay que ponerse en un estado más dinámico, más activo. Hay un área que yo creo que tenemos que prestarle muy especial atención a nivel comunitario, que es todo lo que es el desarrollo de las actividades y habilidades sociales y control de la ira, porque ese es el primer nivel de prevención de la violencia a todas las edades. Esto tendría que estar trabajado desde el jardín de infantes en todos los niveles educativos. Tendríamos que tener sistemas para el entrenamiento de los padres en esto, para la convivencia de las comunidades. Los psicólogos tenemos que desarrollar programas de prevención en este sentido. Cómo nos tratamos en la familia, cómo nos tratamos en el barrio, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a los vecinos. O sea, esto es, el desarrollo, nosotros sabemos que es algo que se adquiere por entrenamiento, por modelado, refuerzo y entrenamiento. Y es un primer nivel de prevención de la violencia, porque si no vivimos hablando de la violencia, pero no les damos a las personas herramientas sobre cómo convivir sin violencia, cómo aprender a tratarse de otra manera. Y nosotros tenemos herramientas privilegiadas en este sentido, y tenemos que desarrollar programas de prevención de la violencia a través de todo el sistema educativo y todo el sistema de salud. No, por eso esto es muy importante. Y sobre todo este proyecto que hay de servicio a la comunidad acá en el colegio de psicólogos, porque esto que dice Graciela, ustedes hoy tienen un bagaje de herramientas que están acumulando. Hoy justamente lo que van a tener son otras herramientas de cómo armar espacios y estrategias para poder hacer prevención y promoción, que es una manera de intervenir para la calidad de vida de las personas y para justamente poder empezar, porque decimos, bueno, ¿qué hacemos? Lo que ya está, es real, pero ¿cómo hacemos para empezar a rever todo esto? Y tenemos que empezar a hacer entrenamiento. Y necesitamos que mucho más agentes de salud sean conscientes de eso, que no naturalicemos lo que está pasando o no estemos eternamente capacitándonos para saber más de un tema. No, y tenemos que intervenir en realidad. Si no nos quedemos en la queja. Sí, estamos en un sistema de la queja en realidad. De la queja, ¿sabes qué? Mira, yo le decía a otros colegas, la queja es una emoción que en realidad te activa el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Por añadir estamos estresados, y nos ponemos violentos, entonces reproducimos más el modelo que no debemos tener. Así que hay que tener en cuenta. Yo ahora estoy en una etapa donde estoy armando un programa para promover la alegría, porque necesitamos estar más contentos. Fíjate que ellos de los más jóvenes se sonríen. Vamos pasando de etapas de la vida y vamos perdiendo esa capacidad de disfrute, que es la que nos activa las hormonas que nos dan más alegría. Dándole la vergüenza, como ustedes decían, la persona por vergüenza no pregunta, que tiene que ver con una historia que tenemos de represión, nosotros político-social, y realmente es darte vuelta de perder el tiempo, porque cuando vos fuiste a un lugar y no pudiste salir con algo en la que fuiste a preguntar como paciente, fuiste a tratar de resolver, es nada, seguís acumulando vergüenza, miedo, seguís complicándote la cabeza. Exacto. Pero bueno, está bueno esto de los que tenemos esta intención de hacer un movimiento y romper un poco paradigma con el trabajo terapéutico, tener en cuenta de que enseñarle a la población realmente es un derecho el que tiene la salud y que realmente puede preguntar, que el derecho es preguntar para aprender más y saber mirarse, es importante. Y no tiene que ver solamente esto como un derecho caprichoso, sino que hay una ley que es la ley del paciente, que se la voy a mencionar. Eso pasó mucho en yo trabajé otro día también en discapacidad y pasó mucho en esto de infantilizar la discapacidad, de bueno, no le digan que murió concurrente. No, cuando entré yo ahí dije, no, bueno, no, yo doy la charla, yo cuento lo que pasó, me ponen en ronda, nos sentamos en ronda y hablamos de emociones. Sí. ¿Cómo no vamos a hablar de las emociones? Hablar de la emoción. De lo que nos genera una situación, de que la persona estaba y hoy no está más. ¿Cómo no le vamos a contar eso? Sí. Así que al día de hoy me puse esa mochila al hombro, pero porque realmente hoy en día hago asambleas con los chicos,
cuando surge algún conflicto, que lo puedan hablar, que lo puedan decir, que llorar está bien, porque era, no llores porque llorar está mal. Claro, tenés que instalar como un espacio donde se diga hablar de las emociones. Eso de ocultar las noticias duras de enfermedad o muerte a los chicos y a los adolescentes se hace en todos los niveles sociales, de no habilitar, de no educar para afrontar la vida y la verdad, digamos, ¿no? Así que bueno, fue un trabajo bastante duro también con las familias, ¿viste? Porque las familias también esto de infantilizar, de no le contemos tal cosa, que lo podemos pero las mi mamá no saber, ¿no? Porque ese no saber de, bueno, esta persona que venía yo la quería, ¿por qué no está más? ¿Por qué no sabe la más de esa persona? Sí, aparte es como ponerte en un rol social regador, ¿viste? Es un rol social también como ser la compañera, el psicólogo del consultorio individual, más en las instituciones es un abordaje más colectivo, si bien están las subjetividades, me parece que el abordaje es más colectivo en estas cuestiones, porque yo no tengo consultorio con tal persona que hoy tiene una situación. Bueno, sí, podemos crear esa situación, pero la situación es contextual también. Sí, claro. Entonces sí, fue difícil también. Sí, no, y es difícil también el contextual y el trabajo colectivo. Lo institucional y instituido, ¿no? Exacto, porque no está instalado en bolsa. La realidad hoy, yo cuando a veces hablo de los colectivos, porque empecé a trabajar con los colectivos hace mucho tiempo y con espacios grupales y fui dando mi impronta y demás, porque bueno, no era fácil en algunos sectores. Hoy lo colectivo termina siendo un dispositivo o un taller, ¿viste? Y necesitamos más que un terapeuta, un tallerista. Yo digo, ¿cómo puede ser? Cuando nosotros tenemos todas las facultades como para poder intervenir de manera colectiva y hay estrategias para poder hacerlo. Creo que ahí es donde tenemos que luchar también para plantarnos firmemente en defender estas cuestiones que son... Bueno, ese espacio lo tengo yo, ahí porque para mí son los mejores espacios. Son cuestiones que hay que resolver como psicólogo, realmente. Que no era solamente el espacio individual, obviamente que lo necesita, sí, claro que tiene la posibilidad. Pero también hay cosas que hay que resolver a nivel contextual. Y aparte lo colectivo te hace ver todo, lo contextual, lo colectivo y lo individual. Entonces si uno tiene, la estrategia está, es entrenarse, como si decir, es aprender, es bueno, y vamos a lo secundario, como les decía, digamos, hay diferentes formas de trabajar, pero también podemos hacer prevención más allá de que apareció algo de la enfermedad y podemos hacer de que los baños salgan. Después aparece la prevención terciaria, que ya son las acciones relativas a la recuperación. Esto que fue que trabajar en un centro de rehabilitación y demás, digamos, tiene que ver con el tratamiento y la rehabilitación, ¿no? Y es fundamental en estas situaciones el control y el seguimiento. Que muchas veces, como que aparecen, están en esta instancia, hacen todo el tratamiento y demás, se van a sus hogares y se pierden y se cortan. Y la gente queda en una situación de mucha angustia, de no saber, hay que tener en cuenta eso también, no perder eso. Y hay diferentes prácticas para poder hacerlo. Y después la prevención cuaternaria, que a veces no se nombra mucho, pero es importante tenerlo en cuenta, que son las acciones que se implementadas para evitar la medicalización. Generalmente a veces uno llega a una etapa en alguna situación, en alguna instancia, donde todo se medicaliza. Yo, digamos, lo que uno intenta es que las intervenciones sanitarias sean, que no sé, a veces muchas son innecesarias. Por ejemplo, la gente está en una etapa, yo veo mucha gente que está en una etapa donde no puedo dormir. Bueno, si uno empieza a escuchar y demás, te das cuenta que yo digo, mira, en realidad sí dormís, en realidad no dormís como antes, no dormís como antes porque no hace lo que hace antes, el cuerpo está descansado, el sistema nervioso se recupera más fácil. Pero si esta persona termina yendo a cualquier espacio, o algún otro espacio donde no pone demasiado escucha, no explora demasiado idioma, termina medicalizada. Porque la gente a veces necesita la medicación, le tranquiliza, como se lleva en la comunidad. Por eso es tan importante no hacer derivaciones necesarias. Si van a escuchar, damos, lo acompañamos en ese proceso y en esa nueva adaptación a la vida. Porque todas las etapas de la vida son diferentes y
A veces para la infancia y la adolescencia y esas etapas estamos más preparados, tenemos de todo para acompañar la adaptación y la adaptación. Pero llegan otras etapas que no, por eso hay que estar muy atento y pensar en esas intervenciones. Pero bueno, esta es la prevención paternal, hay que tener muy en cuenta esto, no medicalizar y no hacer intervenciones innecesarias. Y después, bueno, la prevención de la salud mental y la promoción de la prevención de las afecciones mentales, bueno, se centran en identificar los determinantes individuales, sociales y estructurales de la salud mental, para luego intervenir a fin de reducir los riesgos, aumentar la resiliencia y crear un entorno favorable para la salud mental. Pueden ir dirigidas a individuos, grupos específicos o poblaciones enteras. Fíjense que es un poco, digamos, el resumen de todo, pero yo creo que más allá de la salud mental, no me gusta hablar de la salud mental y la salud física, por eso pienso en la salud integral, porque si hablamos solo de prevenir la salud mental, es como que terminamos que más que sea integral y la desplegamos. Bueno. Y vamos a las prácticas de promoción de la salud, que bueno, tienen que ver este proceso lo que le permite a las personas es justamente incrementar el control sobre su propia salud y mejorarla. Por eso es importante informarlas, enseñarles, esto que decía recién la compañera de que ellas hacen el trabajo de promoción y después le dan la folletería. Esa es una estrategia, porque si en realidad nosotros hacemos una jornada, una charla, la persona no se lleva todo, en realidad. Escucha algo, pero si se lleva la folletería, eso le permite llegar a la casa y revisar. Y ahí es donde puede hacerse la pregunta para seguir explorando y conociendo. Por eso es tan importante siempre el material, digamos, que alguien se lleve algo. Bueno, y la promoción tiene que ver con esto, con la psicoeducación y con el empoderamiento, ¿no? Esa palabra que... Bueno. La educación para la salud, centrada en la prevención y en las acciones de promoción, promueve cambios de conceptos, comportamientos, actitudes, refuerzos, conductas positivas. Por eso Graciela le decía cuántas estrategias hoy ustedes van a ir incorporando y crear. Y bueno, y si quieren saber más, hay un montón de especializaciones y demás para poder seguir capacitándose y formándose con los profesionales de la salud, que les permite justamente armar espacios para poder trabajar problemáticas determinadas, ¿no? Identificación y análisis del problema, solución de acuerdo al contexto social y cultural, los condicionamientos y los determinantes, el enfoque funcional, temas de salud importantes de la comunidad, porque también nosotros, viste que la gente, yo digo a veces, la gente dice, el problema, yo me acuerdo en un espacio que trabajaba, decía, bueno, el problema es la violencia de género. Entonces había habido una compañera y trabajadora social y dice, bueno, vamos a armar un espacio de violencia de género. No venía nadie. Porque claro, vamos a indagar de qué se trata, qué es lo que realmente la gente necesita. Porque nosotros somos menos. Pero quizá la gente quiere venir a hablar de otra cosa, que después termina eso. Entonces, a ver, también eso, saber cómo convocar. Si nosotros ponemos algo tan evidente, la gente no quiere venir a quedar expuesta a que atraviese esa situación. Entonces, todo es muy estratégico, ¿no? Sobre todo en lo colectivo. Es que tampoco todo el mundo se entere de lo que le pasa a su familia. Claro, se queda en el claro, yo me acuerdo de uno de los talleres que tenía que había puesto cosas de mujer. Para trabajar en su hijo. Entonces, bueno, venían, se había un grupo re lindo que yo hace desde que empezó la pandemia en un trabajo y todavía algunas mujeres me dicen, no vamos a volver más hasta. Bueno, yo digo, es muy penoso, sobre todo en el ámbito público, porque pasa de que muchos proyectos que uno trata de imponer y demás, en buen sentido que digo, ¿no? Para la comunidad, cuando uno se va a jugar en común, porque los demás colegas no lo quieren trabajar, más lo colectivo, es tremendo en realidad. Sí, las políticas cambian y no se acepta el paso también. Sí, pero mucho tiene que ver con Con la gana, la voluntad y lo que vos crees como que
Bueno, y después está el tema de la premisa educativa, la toma de conciencia del problema. Dentro de cada persona la acción es voluntaria, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar para concientizar. Yo hay que usar más los métodos anticonceptivos, como decir, bueno, a ver, para prevenir, es importante también abordar temas de lo que es la salud sexual, de qué se trata, de cómo acompañar, de cómo, bueno, también podemos intervenir y acompañar ahí a una jornada, bueno, tiene que ser también algo hasta comunitario e interdisciplinario, ¿no? La premisa educativa, la motivación, cómo motivar a la comunidad. Las técnicas tienen que ser de fácil comprensión, esto que decíamos antes, el aprendizaje para la comunidad, como si, bueno, podemos utilizar, hay un montón de técnicas, pero siempre tiene que ser de fácil acceso para toda la comunidad. Y después el sistema de aprendizaje propio de la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Tomarlo en la comunidad, tomarlo en la comunidad. Porque si yo digo, bueno, voy a hacerlo de esta manera, como se decía, después la comunidad tiene una creencia donde no lo va a tomar, bueno, tengo que pensar cómo tomarlo. Yo trabajé muchos años en todo lo que es la parte de programa de salud sexual y procreación responsable. Siempre mi referente fue a nivel nacional, ¿no? Y en un momento todos los talleres los teníamos armados para trabajamos con las escuelas la articulación era con el sistema de educación y trabajamos con las escuelas referentes a la zona, digamos, la área programada del efecto donde yo trabajaba, y en un momento me piden hacer en escuelas religiosas. ¿Cómo podemos hacer para trabajar para que no sea un impacto negativo que le presenta el programa que si no venga, porque hay que respetar también esa creencia? Entonces yo había puesto educación para el amor. Y fue genial, porque bueno, me presentó el programa, pero bueno, estaba vinculado, porque realmente es como decir, bueno, sí, hablamos de la salud sexual, lo mismo que hablamos en todos lados, de cómo acompañar el proceso y demás, pero pensado desde un lugar más amoroso, más empático. Y bueno, y eso de alguna manera fue muy accesible para que pueda el sistema acceder, ¿no? Un lugar de prevención es en las casas de asilo de mujeres que han sufrido violencia. Por ejemplo, esas mujeres necesitan ineludiblemente desarrollar destrezas de crianza, porque no las tienen, porque justamente, las personas que han sido sometidas durante largo tiempo a situaciones de violencia no tienen buenos hábitos de convivencia y no saben cómo crear buenos hábitos a los niños, no saben, hay que ayudarlas a desarrollar destrezas de crianza, y eso es prioritario para ellas, porque si van a tener que afrontar la vida solas con sus hijos, poder saber cómo crear buenos hábitos, cómo desarrollar asertividad, habilidades sociales, cómo crear buenos hábitos, es fundamental. Y eso yo, por lo que he visto, y lo que hemos visto trabajando con ese tipo de instituciones, no está bien visibilizado. Porque a veces ¿cómo son los abordajes, ¿no? Y cuál es la perspectiva de trabajo que tienen. Entonces ahí está donde quizás trabajar hábitos. Yo inclusive he trabajado en una consulta digamos, en el consultorio, de decir, bueno, a ver, ¿qué le pasa? Decir, bueno, enseñarle a una mamá cómo le tiene que enseñar a su hijo sentarse a la mesa y agarrar el tenedor, que parece algo que no, pero sí, hay gente que tiene una vista muy primitiva y hay que acompañar esos procesos también. Sí, es verdad, hay mucho para hacer en lo que respecta a la parte de salud mental. Y acá puedo mencionar el tema de la comunicación, cómo comunicar en salud. Es muy importante, esto es muy amplio, muy lindo, pero es importante tener en cuenta porque muchas veces los agentes de salud hablamos de la violencia, de esto y del otro, y nosotros tenemos que, antes de entrar a los consultorios, a los espacios y demás, está bueno mirar la cara que ponemos, porque a veces no somos muy empáticos, hasta el gesto que ponemos como que no es muy agradable. Muchas veces yo le digo mucho a mis compañeros míos médicos, una de las
crítica que le hago a los médicos que a veces están en consultorio y dicen, bueno, empiezan a contar. Y no nos miran a la cara. Y es violento. Entonces, bueno, tenemos que tratar de empezar también a promover eso. ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, y enseñar de salud tiene que ver con las actitudes, justamente, que tiene que ver cómo facilitar la información. Por ejemplo, yo ahí puse todo ejemplo, los cuidadores que no llevan a los niños y a las niñas al control, como decir, bueno, a ver, enseñarles, conocer, fíjense lo que decía Graciela. Esa fue una jornada que se hizo en un lugar que trabajé, donde convocábamos a una jornada en sala de espera y le enseñábamos hasta cómo darle la mamadera al bebé, cómo acompañarlos en el proceso, porque bueno, no sabían, en realidad no podían. Y esa es una manera también de empoderar a la otra persona, ¿no? Darles ejemplos, modelos, inclusive hasta hacer un buen ejemplo, porque si nosotros decimos, bueno, no hay que fumar, y después vemos el mismo que dijo, no hay que fumar, se va al patio del efector de salud a fumar, y la verdad que no es un buen ejemplo. Favorecer la experiencia directa, los conflictos psicosociales, siempre como decíamos nosotros, debemos decir, bueno, ¿cuál es el problema para usted más importante del barrio? Y bueno, alguien decía, que se los tiro, bueno, situaciones muy tremendas, ¿no? Bueno, tomábamos esa situación como situación testigo como para trabajar y ver cómo poder hacer algo diferente. Siempre esto de traer lo que tiene la comunidad para poder justamente transformarlo juntos, ¿no? Que se sientan parte y arte del cambio. Y fomentar la discusión, justamente en un lugar, digamos, saludable, ¿no? Para que, bueno, las personas puedan describir y también discutir la experiencia y dar, digamos, ejemplos o soluciones también de las preguntas. Después está la habilidad de la gente de salud, tiene que tener muchas habilidades y sobre todo las habilidades psicomotoras, de comunicación, las cognitivas, el raciocinio, estrategias, teoría y práctica, es como que tienes que conjugar todo. Por ejemplo, en esto de enseñar la teoría y la práctica, que es muy importante, yo pongo el preservativo porque en realidad cuando hacemos las charlas de salud sexual y demás, decíamos, bueno, ¿cómo usar el uso del preservativo? Pero bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es mostrarlo. Entonces decíamos, bueno, esto es la forma. Entonces hacíamos toda la demostración. ¿Qué generaba risa? Un montón de movimientos emocionales, porque si bien decimos, ay, sí, hay que hablar, viste, como que todo pareciera muy liviano, pero no es tan liviano, y siguen estando esas cuestiones, digamos, y está bueno ponerlo y exponerlo para que justamente aparezca la vergüenza y también aparezca la necesidad y la posibilidad de preguntar. Siempre yo que trabajé en estos temas, sobre todo trabajamos en sexto y séptimo grado, porque bueno, era para poder prevenir sobre todo lo que hacían, todas las preguntas, hacíamos una dinámica donde eran todas a modo en el anónimo. Entonces, bueno, se animaban a preguntar cualquier cosa, pero bueno, estaba genial porque eso nos permitía dar la respuesta a todo, porque muchas de todas esas preguntas se las hacían todos, ¿no? Y después, bueno, el conocimiento, siempre es importante seleccionar lo que se quiere enseñar. Si yo voy a hablar de alimentación, es de alimentación, no vamos a mezclar todo, porque muchas veces yo he escuchado gente que está hablando de alimentación, alguien hace una pregunta asociada con la alimentación, que tiene que ver con no sé qué cosa, y la gente termina hablando, se dispersó y lo que querían enseñar no lo enseñaste. Entonces tener esa habilidad de decir genial, pero volvamos a lo mismo. Son instrumentos, en realidad, que facilitan el proceso, ¿no? Deben referirse a situaciones de la vida cotidiana, deben ser coherentes a la disponibilidad del servicio. Si ustedes están acá y no sé, quieren hacer algo, no sé, una charla sobre HIV, el SIDA, el 1 de diciembre. Bueno, tienen que pensar
el espacio, si tienen disponibilidad, el horario, todo, los costos, todo eso hay que evaluarlo, porque si no fracasan. Llegamos al día y no tenemos los reactivos y el bioquímico que acompañe eso, entonces, chao, campana. Por eso siempre hay que ordenar bien y tener claro los objetivos. Bueno, y esto que decía también deben ser reforzables y complementarios y de bajo costo. A ver, reforzables y complementarios porque tenemos que pensar en todo, toda la población y todos los contextos en realidad. No hay que pensar que no habrá alguien que no puede leer, que no sabe leer, entonces tenemos que tener todas las posibilidades y herramientas. Y vamos acá a materiales que pueden utilizar para poder tener en cuenta todos los sentidos. Material visual, la imagen combinada con la palabra escrita, el material impreso, la comunicación escrita, que teníamos que ver esto que decía la compañera con folletería. Hoy también está todo lo que son los flyers, la folletería virtual, hay de todo, en realidad hoy tenemos mucho más. En otras épocas estaba la folletería en papel y era fantástico. El material sonoro, el sonido, el mensaje y el contenido, digamos, educativo, que es importante, el material audiovisual, que está combinado con las imágenes, el auditivo y demás. Y todo esto son instrumentos para lograr un aprendizaje, ¿no? En este caso sí. Después, la planificación de las prácticas colectivas de prevención y promoción tienen estas etapas: el análisis de situación, problemas prevalentes, después la programación, que tiene que ver con el espacio, el tiempo, los recursos, que es un poco lo que decía antes, la ejecución, que es el desarrollo, y la evaluación, que tiene que ver con la reflexión, el cierre y los resultados. Como actividades colectivas tenemos la jornada, que es un evento que tiene una duración de un solo día, se desarrolla a través de diversas actividades, pueden ser charlas, debates, juegos. Yo ahí puse la de Chile porque es una de las que yo he armado a lo largo de muchos años. El taller, los talleres ya permite interiorizarnos más sobre las dificultades, creencias, mitos, y demás, y la importancia de que acá la participación es más activa de todos los que están, digamos, todos los participantes, ¿no? Aparecen las charlas, que es una técnica simple para organizarla, digamos, en cualquier espacio y lugar, tiene que despertar el interés de todo el público, ¿no? Y puede haber varios oradores, y esta es la que siempre se tiene que reforzar con folletería. Y después todo lo que están las psicoterapias de grupo, las técnicas de grupo, que están vinculadas a los grupos terapéuticos, los grupos de autoayuda, y espacios psicoterapéuticos grupales con dinámica de taller, que fue esa una experiencia mía que tuve, que en realidad fue como de todo lo que hacía en función del espacio que tenía más. Yo quería hacer un espacio, digamos, terapéutico grupal, y como que, bueno, había muchas interferencias y variables, digamos, que intervenían. Entonces, bueno, diseñé ese espacio, que bueno, Graciela acá me motivó para que escriba la experiencia, y estoy en ese proceso de ciclo. Bueno, que bueno, el desarrollo de las intervenciones grupales tiene que ver con exploración, transición de trabajo, consolidación y terminación del proceso. Después están los grupos terapéuticos, que están centrados en el proceso del propio grupo, digamos, los beneficios que proporcionan en un individuo, ¿no? Y después los grupos de autoayuda, en realidad, generalmente comparten alguna problemática en común. Viste que están los grupos, acá nosotros conocemos algunos alcohólicos anónimos, vuelven a empezar vinculado a la obesidad mórbida, bueno, y demás, ¿no? Después hay un montón de otros grupos más, de diabetes, también grupos de personas que están divorciadas. Si uno se pone a rastrear, hay grupos de autoayuda de todo tipo. Bueno, fíjense que las causas del cambio individual en los grupos de autoayuda han sido responsables emocionales, cognitivos y conductuales. Después aparece este es el espacio que es de mi autoría, ¿no? Que ahí donde yo lo defino como que el trabajo es un enfoque analítico y corporal. Mixto.
Claro, en realidad es mixto porque está la parte de la analítica, pero también el trabajo es un trabajo activo. ¿Y por qué espacio psicoterapéutico grupal con dinámica de taller? Porque en realidad es un espacio donde, al tener una dinámica de taller, sobre todo esto se desarrolló en el trabajo en infancia, le permite la entrada y salida de los participantes. Yo trabajé con situaciones muy vulnerables, extremas, donde me derivaba el Ministerio de Seguridad, diferentes ministerios, situaciones. Entonces, a veces, cuando hay un principio y un final, digamos, del pasaje en el espacio, y la dinámica del taller era una manera de motivar que los niños puedan poder proyectar todas sus tensiones, sus situaciones de mucha vulnerabilidad, y de esa manera puedes transferir y transformar la vida, ¿no? Y después, algunas técnicas grupales que les menciono rápidamente, porque hay muchas más: dramatización, teatro, narración de historias, canciones, bueno, discusión en grupo. Todas tienen evidencia empírica, todas tienen un aval, digamos, científico, ¿no? Todo lleno de ideas, demostración, exhibición de películas, juegos, entre otros. La evaluación de las estrategias grupales, para tener en cuenta, dispongo suficientemente de tiempo, las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Si dispongo del tiempo, si tengo los recursos necesarios, manejar si soy capaz de manejar la actividad, la ausencia, la audiencia, tengo que pensar en la audiencia que voy a proponer la actividad, y si puedo lograr, que en realidad también es importante que podamos llegar a lograr los objetivos, ¿no? Esta planilla es una planilla que también, en función del trabajo colectivo que vengo haciendo, se fue diseñando. Sobre todo esta, más la utilizamos cuando yo hice mi especialidad y tenía que hacer el trabajo de la tesis final, que era un trabajo de proyecto para presentarnos, investigación. Y bueno, quería tener algo que pueda ser cualitativo, el trabajo fue cualitativo, y para poder tener algo de lo cuantitativo, ¿no? Y bueno, me ha servido y lo sigo utilizando. Y después, como para darle cierre, la práctica de telesalud, para que ustedes tengan en cuenta que la telesalud es mucho más amplia que la telemedicina. Como que bueno, lo que permite es la organización de tiempo y de atención y diagnóstico, produce mejor interacción, permite que el paciente esté más informado, mejora la prestación de servicio, y podemos tener las prácticas de atención, de prevención y promoción del salud. Y esto es como cierre, como agentes de salud, se va a agotar la batería también. Bueno, yo les invito a que se esfuercen mucho para que la calidad del trabajo como terapeutas, como agentes de servicio serio, responsables, que rompan paradigmas, que se animen a hacer más intervenciones de las que uno ya sabe, ¿no? Como les decía en un momento, esta es la ley que tiene que ver con los derechos del paciente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Me quedé pensando cuando se abordaba el tema de la violencia que se está viendo en el bullying, que está tan de moda, desde ahora, pero bueno, como que se va a meter mucho más. Y cómo se puede, qué estrategias abordarlo en la escuela. Me toca de cerca porque mi nene va a la escuela y yo me planteé. Dice, papá, mira, ahora los chicos no jugaron conmigo. ¿Por qué? Porque ellos juegan al juego del calamar de la película y bueno, yo no quiero jugar a que te peguen o a que te maten o cosas de eso. Me quedo solo mientras otros juegan y esa es una. Otra, que viene la niña, va y le pega una patada y porque sí, y sigue corriendo. Cosa que se lee. Bueno, vengo hablando con él, obviamente, bueno, yo como padre, de padre, psicólogo, bueno, se mezcla todo. Fuimos a hablar con él, obviamente, para ver qué está haciendo en la escuela, digamos. Talleres, hay un cambio psicopedagógico hablando de este tema, la mezcla, obviamente,
Y nosotros en el recreo tratamos de ver que los chicos no se peguen, o sea, se pegan entonces, y es su forma de jugar. Bueno, no es ideal, un chico se pega mal, le pega en un testículo, le pega una cosa, o sea, mínimo quebrarse, no pegarse o algo que o sea, está mal, es violencia. De hecho, bueno, también en la escuela, pegatinas de la violencia, bullying, todas esas cosas, pero, digamos, sigue pasando, porque hasta el día de hoy vino un nene, mira, pasó tal cosa, ¿qué pasó? Y el nene vino y me dijo, sos un tonto, sos un tarado. Y bueno, a ver, yo soy papá, no estoy dentro de lo que sería la institución, pero veo que se está, y eso no es religioso. En ningún nivel de la formación docente se enseña a los docentes cómo se trabaja con la modificación de la conducta. No se enseña lo que son las leyes del aprendizaje, las estrategias y las técnicas de trabajo que nos permiten esas leyes del aprendizaje. No se enseña. No tienen la más remota idea de cómo reforzar, cómo estimular determinados comportamientos, cómo extinguir comportamientos inadecuados, cómo modelar los comportamientos, cómo trabajar en forma grupal sobre cómo establecer criterios comunes para, digamos, de comportamiento para los grupos. No tienen idea, no tienen herramientas. Y por eso tampoco pueden asesorar a los padres en eso. Es muy crítica, por eso es tan importante poder trabajar sobre la formación de los docentes. Sí, también incluso hay un tema con el Ministerio de Educación que quería, por ahí tiene que haber un gabinete de psicología en todas las escuelas. Digamos, tiene que haber un psicólogo trabajando. Y eso, bueno, pero como decía Graciela, respondiendo a la pregunta que vos hiciste, a ver, ¿cómo uno puede intervenir ahí más allá de esto? no, porque más allá de, perdón, porque quiero terminar la idea, es la institución como tal, tiene resistencias. La instituyente, o sea, creo que es una de las cosas más difíciles de hecho, y la maestra, realmente el psicopedagógico, un psicólogo que se hace pagado por la escuela, diga, no, mira, acá el problema es cómo se está, digamos, la docente o cómo se está encarando el trabajo en el aula o por qué el recreo no se circula en los recreos, viendo, porque es decir, ir en contra de la institución. Entonces, lo instituido que es muy difícil de romper lo históricamente instituido. Entonces, a mí como padre, me lo preguntan a mí como psicólogo, ¿cómo llegar? Sí, te contesto, no tiene la vida, no sé por qué, o por lo menos no me supo contestar. Yo le traigo una vida y algo hay, me dijo la maestra. No sé a qué. Igual son muy pocas las instituciones que están establecidas en los gabinetes. Son privadas. Y obviamente, por ahí, lo que me dicen a decir, evidentemente eso viene de la familia. Y sí, quizás, chicos. Sí, pero nosotros podemos hacer algo en la claro, es ahí donde me parece que, bueno, viene de la familia, nosotros agarramos este material y tratemos de que nadie se termine quebrando, mínimamente me están diciendo. Y a mí, bueno. Mira, yo fui maestra de escuela 16 años antes de ser psicóloga. Me acuerdo un cuarto grado que tuve un niño que era claramente tendencia homosexual, 9 años, todos los demás le hacían bullying, lo empujaban, le ponían trabadas, lo hacían llorar. Cuando yo ingreso a ese cuarto grado y me doy cuenta que es lo que está pasando, era un cuarto grado con casi 40 chicos, 19 varones. Junté a todos los varones a solas en el salón y les dije, bueno, a ver, ¿cómo quieren que los trate yo? Y los fui mirando uno por uno y les fui replicando las conductas que ellos hacían con yo. ¿Qué te parece si te trato así? Y los fui mirando uno por uno y les fui, y si te hablo así, y si te hago tal cosa, y si a vos te hago tal cosa y te hago tal otra, y les fui mirando uno por uno, a ver, ¿quieren que nos tratemos así? ¿Esta es la forma en que nos vamos a tratar? Y se quedaron todos así. Bueno, yo esos chicos los tuve hasta séptimo, después no hubo nunca más ningún problema con esa segregación por ese chico. Pero vos tenés que ponerte los pantalones para estar ahí. Lo que pasa es que ahí me lleva a otro, porque yo también cuando hice la primaria entraba a la selección y yo me preguntaba. Esta cuestión de que ya también se perdió el respeto, que yo lo veo también con los padres hacia los mismos docentes, pero los docentes cuando el docente va a decirle a mi hijo, no, mi hijo no hace nada, mi hijo es un tanto, mi hijo. Entonces, y la escuela, digamos, es también la forma de aprendizaje, la pedagogía que está ahora instaurada, digamos. Yo soy profesor también de la secundaria y
Me ha tocado algunos casos y también he preferido que no haya contenido ese día y ponerme a hablar. Sí. A ver, El problema de esto que hablamos de la violencia, el bullying, todo esto, no es una cuestión de la institución. La realidad está en la sociedad Claro. y atraviesa todo. Entonces, Claro. por eso es como que tenemos que empezar a, como decía recién un momento, a pensar en programas para poder acompañar. Nosotros como agentes de salud, como decir, bueno, algo tenemos que empezar como a acompañar. Esto del bullying hoy está en un montón de escuelas, que en realidad, esto que dijo recién un momento, uno puede apelar a trabajar habilidades sociales, asertividad, porque hay algo que no es que el niño, la escuela del niño, el docente, los padres, es como que a veces pareciera como un plan macabro donde todo el mundo intenta darle la espalda a un problema tan importante, que tiene que ver con la comunicación. Lo que hizo usted fue con los chicos y con los padres. Los chicos está muy bien lo que hizo seguramente la señora en ese momento. Hoy hace eso una docente y lamentablemente los padres van y le pega una piña. No puede a mi vida. Y creo que. Por eso hay como todo un. Entonces. Tiene que ver con, a ver, cómo se planta el docente frente a quien sea, con qué seguridad tiene, qué convicción tiene, qué seguridad tiene para plantarse ante quien sea. Mira, yo tuve de pacientes a dos chicas, una chiquitas así, menuditas, una era profesora de música y otra profesora de inglés. Estaban en distintas escuelas, una creo que era en Villa Manuelita, no sé dónde, otra estaba en otro barrio, así súper, escuelas secundarias, donde daban música para todos los años y inglés para todos los años. Me acuerdo de la escuela que habían salido en los diarios por los problemas de violencia que había en la escuela. Y yo las miraba, por distintos, las atendía en forma individual, le digo a la chica de música, ¿y vos cómo haces para...? ¿Vos tenés problemas con los chicos? No, yo no tengo problemas. Y yo digo, ¿cómo haces? Dice, mira, yo voy con la guitarra, con el grabador, y empezamos a trabajar con la música que traen los chicos. Dice, y con eso enganchamos, y después vamos pasando otras cosas. Yo nunca tuve problema con los chicos. Era menudita, flaquita. Y la de inglés también, dice inglés. Decía yo, ¿cómo haces con los chicos? No, dice, porque ellos se dan cuenta que lo que estamos haciendo es importante para ellos. A ver, ella tenía convicción de que lo que daba era importante y eso lo podía transmitir. Una chiquita rubiecita, así bajita, flaquita, que se trabajaba con chicos de primero a quinto año de un barrio bravo. ¿Entendés? Ella tenía la convicción que lo que hacía era valioso y lo podía transmitir. Y eso es lo que hace falta. O sea, el docente ha perdido la convicción con respecto a lo que tiene y lo que puede lograr con los alumnos. A ver, un momento de charla con un alumno le puede cambiar la vida a un alumno. Y esa convicción se ha perdido, o sea, se ha quedado ahí. Además de que los padres han perdido la noción de hacerse respetar por los hijos. A ver, ¿cómo le hablo yo y respetar a ellos? ¿Cómo le hablo a mi hijo y cómo acepto que ellos me hablen? Este equilibrio de tratarnos con respeto dentro de la casa se ha perdido. Entonces después pretendemos, porque si un chiquito me contaron el otro día de jardín, de preescolar, de 5 años, le dice pelotuda a la maestra porque le dijo algo que no le gustaba, es porque en su casa puede hablar así. No es que lo inventó la escuela. Entonces tenemos como sociedad un problema con respecto a lo que es la autoridad en el sentido sano, en el sentido de justicia, en el sentido de equidad. Tenemos un problema en ese sentido, grave. Por eso tenemos un problema de convivencia que tenemos, entre otras cosas. Entonces, yo creo que por eso insisto en el tema de entrenar cómo es tratarse de buena manera, cómo es hablarse de buena manera, cómo es negociar algo cuando no estamos de acuerdo o queremos cosas distintas. O sea, nosotros tenemos que ejercitar eso en la práctica. Sí, de hecho, propuse hacer talleres de eso, justamente de convivencia, de charlar, porque llega a eso, ¿por qué no hay palabras en el medio antes de llegar al hecho de despegarse de la violencia? No se puede expresar lo que se siente. Fíjate en el programa Kiva, creo que es finlandés el programa Kiva con K y con B corta. Es un programa extraordinario que hicieron los finlandeses, donde se trabaja sobre la concientización de todos los alumnos observadores.
O sea que nadie puede quedar neutral cuando hay un acto de violencia. Y se trabaja sobre eso, con la participación y el involucramiento de todos los alumnos. Suponiendo que la institución nos permita entrar, ¿cómo recorreríamos de alguna manera para ir viendo estrategias ante esta situación? ¿No? Ante, bueno, hay violencia en los recreos, ¿cómo se podría hacer? Y se puede hacer una intervención de manera colectiva, no sé si a lo mejor lo primero que uno tiene que hacer cuando hay una instancia así es como hay una parte que convoca y uno lo que tiene que hacer es análisis de situación, como escuchar para identificar cuál es el problema. Sobre esa base uno se sienta a plantear un objetivo y diseñar la estrategia de abordaje. Pero, a ver, porque termina siempre quizás sabiendo lo que se caracteriza el chico problema. Por eso es lo que dice Graciela, es importante. Si uno va a intervenir en una institución es de manera colectiva. Sí. Todos se tienen que involucrar en el problema. Porque el problema, el problema que surge es como el emergente en realidad. Claro, sí. Entonces, a ver, si apareció este problema, evidentemente hay mucho más alrededor de esta historia. Entonces, y hay muchos que no se animan ni siquiera a plasmarlo en realidad. Entonces, por eso, pero no podemos hacer nada, esto que decía en un momento, decir, bueno, primero estudiar, a ver, ¿de qué se trata? Este contexto me pasa esto. Bueno, ¿por qué? Y quizás a lo mejor, bueno, bullying y terminé enterándote un montón de cosas donde tenés que pensar un montón de otras estrategias o poner otros elementos. Eso es el resultado de otros acontecimientos. Como porque los niños, sí, a lo mejor hay que trabajar más que con los niños, con los padres, con los docentes, qué sé yo. A lo mejor la intervención es como cuando vienen y derivan a los niños. Yo me derivan y digo, bueno, veo a los padres y después digo, mira, no, al niño no lo voy a estudiar, porque en realidad el problema está en ustedes. Por eso es tan importante escuchar la demanda. Como decir, bueno, hay un problema, bueno, concertamos la entrevista y quiero que me relaten y me definan el problema. Y sobre esa base, pues seguramente preparate para preguntar, como dijimos antes, escuchamos atentamente y preguntamos, exploramos un poco y después decimos, bueno, voy a analizar y les hago una propuesta. Ahí es donde después nos a disposición si necesita ayuda.